A fines del 2016, la jefa de UTP de la Escuela Ignacio Carrera Pinto, del DAEM, invita a 2 docentes del Centro de Educación Experimental a exponer sobre la ética secular en la comunidad educativa. Es así entonces como este libro, con su propuesta, va trasladándose y va llegando poco a poco a nuestro establecimiento. Y en esa exposición, la comunidad escolar, a fines del 2016, decide solicitar formalmente al equipo directivo que durante el año 2017 el proyecto educativo del establecimiento pueda ser modificado en base a lo que, a la luz de estas ideas, se estaban recogiendo, obviamente, propuestas. Durante todo el 2017 se reflexionó colectivamente en espacios como reuniones técnicas, consejos de profesores y jornadas reflexivas especiales para este tema, y se decide colectivamente incorporar la ética secular y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales en el proyecto educativo del establecimiento. Entonces, lo que hay acá es que hay todo un proceso de diálogo y de conversación y de reflexión sobre estas temáticas. No hay una imposición, no hay una toma unilateral de la decisión de incorporar esto, sino que esto es reflexivo, esto es contemplado por los docentes, por el equipo directivo, por los asistentes de la educación y otros estamentos de la comunidad. Y por lo tanto, en el año 2017 se consolida la transformación del proyecto educativo y los sellos educativos del proyecto asimilan esta propuesta y el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Y creo que de alguna manera esto puede ser un aporte al resto de las comunidades escolares de cómo se puede ocupar los espacios, los mínimos espacios reflexivos que tenemos nosotros en los establecimientos. Si se organiza de manera adecuada, se pueden ocupar y se pueden hacer transformaciones desde la reflexión pedagógica. Durante el año 2018 se inicia formalmente el proceso de instalar prácticas pedagógicas diferenciadoras y se abren espacios reflexivos permanentes, con la idea de que sean exclusivos para revisar y abordar el avance de nuestros acuerdos y prácticas. O sea, llega el libro, se crea un centro de educación experimental, docentes participan de manera desinteresada, 3 horas cada sábado por medio, se convencen, son invitados a la escuela Ignacio Carrera Pinto. En esta escuela se expone, de alguna manera la comunidad es atraída, se incorpora el año siguiente en un proyecto educativo, y en el año 2018 entonces hay un acuerdo de que, como está en el proyecto educativo, entonces hay que impulsar las ideas que han sido instaladas. Y para eso se establecen ciertas estrategias y mecanismos que vamos a pasar a explicar a continuación. Quisiera básicamente señalar que el resumen de la propuesta educativa conocida como ética secular se centra principalmente en la idea de que los seres humanos somos seres que hemos desarrollado una moral evolutiva. Eso quiere decir que intrínsecamente somos seres bondadosos, empáticos, compasivos, altruistas, que trabajamos en base a lo que es potencialmente la reciprocidad. Y esto se apoya en muchos estudios científicos de biólogos, por ejemplo de Franz de Waal, que explican a través de diferentes experimentos que se han hecho con animales, especialmente mamíferos, que la base fisiológica para el desarrollo de una moral primitiva existe en los animales. Y por lo tanto, es posible que con el paso evolutivo del tiempo, esta base moral evolucionó y se desarrolló en lo que en las comunidades hoy se establece como la moral social o la ética que nos rige a nosotros, en cada sociedad. Y por lo tanto esto es natural en todas las comunidades. Versus la idea de que los seres humanos somos egoístas por naturaleza, somos violentos por naturaleza y necesitamos que desde fuera se nos impongan unas reglas, en el caso de la religión, que sean reveladas y por lo tanto que una concepción del hombre más bien superficial, o sea que necesita de una regulación externa. En el caso
de este planteamiento distinto se apela a esta historia evolutiva para poder entender que el ser humano tiende biológicamente, por naturaleza, hacia lo que es un comportamiento compasivo, altruista, empático. Uno de los objetivos que se plantean es desarrollar habilidades sociales y emocionales. Dado que los seres humanos tenemos esta tendencia natural, entonces lo importante es concebir de qué manera nosotros podemos adoptar estrategias que desarrollen en nuestros estudiantes de manera transversal, no en talleres, sino de manera transversal en cada una de los trabajos que hacemos en el aula. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar habilidades sociales y emocionales? Reconociendo, como filosofía del establecimiento, de que los seres humanos no somos seres racionales que tienen emociones, sino que somos seres eminentemente emocionales que han desarrollado la razón. Y por lo tanto, como ese bagaje emocional y esa naturaleza emocional es mucho más ancestral, tenemos una historia evolutiva mucho más cargada hacia lo emocional. Entonces es prudente y es inteligente desarrollar estas habilidades sistemáticamente en nuestros estudiantes, porque van a ser elementales al momento de poder trabajar la otra dimensión, que es la dimensión cognitiva, que está obviamente relacionada. Y voy a mostrar simplemente algunos aspectos estratégicos. Como en las escuelas todos sabemos que los espacios son reducidos para reflexionar o no existen, porque son tomados por los jefes de UTP o por los directores para hacer otras cosas, entonces nosotros solicitamos como comunidad al equipo directivo 3 horas pedagógicas para cada docente, financiadas por la SEP. Y estas 3 horas pedagógicas se iban a desarrollar en 2 talleres, los días martes y los jueves de 3:30 a 5, con el único y exclusivo propósito de reflexionar sobre las prácticas, de analizar la ética secular y de buscar aspectos estratégicos para el desarrollo de habilidades sociales y emocionales. Para nada más, martes y jueves. Y eso ya fue distinto, porque en el establecimiento se abrieron espacios reflexivos. Y estos espacios reflexivos, como lo muestran estas imágenes, fueron aprovechados desde los docentes para plantear estas temáticas. Otra estrategia que se usó mucho es la alfabetización emocional, o denominada la hemolocalización. Lo que nosotros entendemos que era vital era que nuestros estudiantes pudiesen conocer sus propias emociones, pudiesen conocer su dimensión emocional y pudiesen conocer, por tanto, también la dimensión emocional de nosotros. Se nos hizo necesario crear algo que se llama una cultura de la mente y una cultura de las emociones. En nuestra sociedad eso está ajeno. Y por lo tanto, era necesario en nuestra cultura instruirnos al respecto. Una alfabetización emocional, crear una cultura de la mente y una cultura de las emociones, y no solamente en los estudiantes, sino en los propios docentes. Y para eso se generaron redes con profesionales expertos en el tema de respiración, de meditación, etc. Se implementaron salas especiales como Sala de la Paz y la No Violencia, donde el Departamento de Convivencia Escolar se acopla a todo este proyecto y desarrolla instancias de trabajo y de desarrollo de habilidades con los estudiantes. Se desarrolla lo que se llaman asambleas escolares reflexivas. Ya no se hacen actos cívicos, lo que comienzan a hacerse ahora son jornadas los días lunes donde se plantea un tema valórico, los estudiantes se sientan en el suelo sobre sus lonas y cojines y desarrollan el ejercicio de respiración, que alguien podría decir que es meditación, pero no lo hacen, sino que solamente ejercicio de respiración. ¿Ok? Y... esto es importante porque permite que toda la comunidad escolar en un instante de la semana, a lo menos uno, se reúna en una disposición tal que les permite a todos reconocerse que están embarcados en un mismo objetivo y propósito. Es muy impresionante
ver que niños, nuestra escuela está en el sector más marginal de Arica, atendemos a niños de campamento, chicos que vienen de Bolivia, Perú, Colombia, pero es interesante ver cómo los chicos se sientan en su disposición y se autorregulan. A través de la autorregulación son capaces de adoptar posición de concentración, focalización de la atención, y en un momento toda la escuela está concentrada con los ojos cerrados en una actividad de respiración, que no es meditación. El objetivo principal de este desarrollo de habilidades es fomentar lo que es la autorregulación de los estudiantes. La autorregulación entendida básicamente como la capacidad de desarrollar en los estudiantes la habilidad para volver la mirada hacia ellos mismos, para que puedan ver el paisaje interior constituido por sus propios pensamientos y por sus propias emociones, ya que nadie nos ha enseñado a nosotros eso, y es tan importante para poder liberarnos. Entonces nosotros desarrollamos estrategias y ejercicios que permiten a los estudiantes, a través, por ejemplo, de ejercicios de respiración, desarrollar esta autorregulación. Y esta autorregulación ha traído como consecuencia que los niveles de disruptividad dentro de las horas de clase bajen de manera considerable. Ha traído que la manera de conducirse y de poder ponerse en el lugar del otro, de escuchar al otro, es mucho más elevada. Eso nos llevó obviamente al replanteamiento de la disposición del aula. Esto implica también que nosotros decidimos tomar las mesas y las sillas y sacarlas del aula. Esta es una instancia donde las sillas quedaron adentro, pero por lo general se sacan las mesas y las sillas, se ocupa todo el espacio del aula, se habilita con lonas o con cojines que los mismos niños fabrican, y entonces las clases se hacen de una manera en forma de círculo, y los chicos mirándose y teniendo un permanente desarrollo del diálogo y de la conversación. Por lo tanto, desarrollan habilidades sociales, de tener que escuchar permanentemente al otro, de poder organizar la participación en el aula. Y para ir terminando, propiciamos algo que se llama activación de la motivación. Tal como lo leyó Eliana, para nosotros la concepción de que el aprendizaje se basa en las emociones es totalmente elemental. No podemos aprender aquello que no amamos. No podemos aprender aquello por lo que no sentimos algo, que no nos impacta. Por lo tanto, trabajamos lo que es la curiosidad, trabajamos lo que es el despertar de la emoción a través de la curiosidad y la apertura de espacios atencionales a través de este mecanismo. Y para eso, de 8 a 8 y media, una última estrategia, nuestros estudiantes durante este año no llegaban a un trabajo de ejecutivo complejo, sino que llegaban a jugar, entendiendo el espacio del juego como un espacio donde los niños se socializan, tienen que desarrollar reglas y normas, tienen que cumplirlas ellos mismos, pero a la vez activan su interés y su atención. Los niños de primero a octavo básico, de 8 a 8 y media llegaban a jugar. La disposición de la sala era obviamente sin mesas, sin sillas, y teníamos lotes de legos, rompecabezas, juegos de diferentes tipos, donde se formaban grupos y por lo tanto los chicos comenzaban a desarrollar esta actividad. Los objetivos que se lograron desarrollar con esto son obviamente de desarrollo de habilidades sociales, desarrollo de habilidades emocionales, que si están más interesados en conocerlo, los invito a participar en el taller que desarrollamos a las 5. Eso. Muchas gracias. Muy bien, después de escuchar esta interesante presentación, continuamos con nuestra invitada María Magdalena Cajías, de La Vega. No sé si va a pasar adelante o va aquí. Ya. Bueno, María Magdalena Cajías de La Vega, licenciada en Historia, doctora en Ciencias Sociales, ex ministra de Educación de Bolivia, actual cónsul de Bolivia en Chile. Es doctora en Ciencias Sociales en el Colegio Michoacán, México. Tiene una maestría en Historia Andina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo
Ecuador, y es licenciada en Historia por la Universidad Mayor de San Andrés. Realizó cursos de maestría en Ciencia Política en la Flaxo, Bolivia, de Cine en la Escuela de Cine y Audiovisual, ECA, y en la Maestría de Literatura y Creatividad de la Universidad Mayor de San Andrés. Fue ministra de Educación y Culturas de Bolivia y asesora en temas históricos de la Presidencia de la República. Pertenece a la Academia de la Historia de Bolivia, a la Coordinadora de Historia, Investigadores Asociados y a la Fundación Cultural Huáscar Cajías. Es especialista en historia minera y en movimientos obreros y populares, publicando libros y artículos sobre estos temas. También ha incursionado en la historia de la paz y de la Revolución Nacional de 1952. Y en los últimos años, en el análisis de los movimientos sociales actuales. Principal impulsora de la reforma educativa en Bolivia, como ministra de Educación basada en el reconocimiento y rescate de la cultura ancestral boliviana de los pueblos originarios. Nos relatará su experiencia en este revolucionario proceso. Invitamos a la doctora Cajías. Adelante. Un aplauso para ella, por favor. Bueno, muy bien. Buenos días a todos. Lamento la maldad que me hizo una amiga a colgar este currículo en Google, porque en verdad es lo que menos importa. Pero de todas maneras agradecer la presentación y agradecer a Marcela, quien fue a invitarme al consulado para poder participar en esta importante, interesantísima oportunidad de reflexión sobre los temas educativos y también, por supuesto, al Colegio de Profesores. Entonces, como tengo solamente 15 minutos, que es lo lógico por todos los que van a poder hablar, yo he preferido, este es un texto que se llama Revolución Educativa con Revolución Docente en Bolivia, preferido sacar los puntos más importantes o que creo pueden ser relevantes para una posterior discusión o ampliación en el futuro del conocimiento sobre el proceso boliviano, que creo que tiene bastantes cosas interesantes. Bueno, un primer aspecto a señalar es que esta que llamamos revolución educativa, que la podemos ubicar cronológicamente como desarrollándose entre el año 2006 y el presente, aunque como nueva ley educativa recién fue aprobada el año 2010, todo el proceso viene ya desde la ascensión al gobierno de parte del presidente Evo Morales. Yo estuve como ministra de Educación justamente en el primer gobierno del presidente Morales. Sin embargo, como desde una visión histórica podemos decir, no es algo que nace de la noche a la mañana. Al contrario, yo creo que un poco retomando a Walter Benjamin, que habla que hay momentos en que parece que todo está perdido de la memoria o de las experiencias, pero hay otras en que vuelven a surgir y se vuelven a recuperar. Este proceso que vivimos en Bolivia desde el año 2000 de insurgencia social, de fortalecimiento de los actores sociales, etc., también va a involucrar a los maestros, que van a tener como una especie de proceso de recuperación de lo que habían sido en la década de los 70 y los 80 como órganos corporativos que no solamente habían luchado por aspectos salariales, etcétera, sino que tuvieron siempre propuestas desde abajo, digamos, para la transformación de la educación. Y que sin embargo todo el periodo que llamamos neoliberal en Bolivia, que dura de 1985 al año 2006, donde se implantó una reforma educativa también de ese corte, llamada así, reforma educativa neoliberal, el maestro, sus organizaciones sindicales habían perdido bastante protagonismo en lo que era el perfilar una educación, un sistema educativo. La ley educativa implantada en 1994
que tiene aspectos positivos, porque cuando hablamos de aceptar la raza de todo, decir porque era neoliberal todo estuvo mal, es bastante incorrecto, pero sin embargo tuvo aspectos muy criticados por parte de los maestros que hicieron movilizaciones, fueron reprimidos y perdieron ese protagonismo. En cambio, cuando se inicia este proceso de transformación general del Estado boliviano, de transformación social, muy importante, muy a mediano y largo plazo, esperemos, bastante sostenido, ¿no?, que se inicia en la década del 2000 con todo el rechazo al neoliberalismo en todos sus aspectos, los aspectos económicos, los aspectos laborales, la flexibilización laboral, etcétera, etcétera. También, por supuesto, va a ser cuestionado el sistema educativo y va a ser cuestionada esta ley impuesta en 1994, que no con ánimo de ninguna crítica, decirles que hubo un asesoramiento también para esta ley de parte de Chile, que había avanzado dentro de esta perspectiva más del Banco Mundial, de la calidad educativa como principal objetivo, y de disminución del papel de los actores sociales en lo que es la definición de esto. Entonces, como tengo miedo de que no me alcance el tiempo, voy a simplemente decir que cuando se produce el Congreso Pedagógico del año 2006, digamos, ya esta recuperación de la memoria, de la experiencia muy participativa del sector magisterial, tanto del magisterio urbano como del rural tradicional en Bolivia, se va recuperando. Y en este Congreso Pedagógico del año 2006, casi el mismo año que asume el gobierno el presidente Morales, se va a plantear la necesidad de derogar, acabar, digamos, con la ley neoliberal y desarrollar una nueva ley educativa, pero que tenía dos características fundamentales. Una es que se iba a debatir ya no solamente entre las universidades, los expertos en pedagogía y los maestros, sino también los movimientos sociales y los pueblos indígenas que habían sufrido justamente de manera más fuerte los problemas y las limitaciones de las leyes educativas anteriores. Era una ley, en segundo lugar, que tenía como principio o como elemento aglutinador fundamental que recoja el proceso que estaba viviendo Bolivia. Es decir, que la educación se articule, no es que se alinee ni tenga que responder absolutamente, porque cada sector tiene su autonomía, pero que se alinee con lo que estaba ocurriendo en el país, que era la creación de una nueva constitución política del Estado y un nuevo Estado, desde el momento en que ya nos pensamos como un Estado plurinacional. Entonces, no voy a hablar sobre todo lo de la ley y lo discutido en el Congreso Pedagógico, pero hay un principio fundamental de estos dos, ¿no es cierto?, que era realmente que sea participativa, amplia la discusión con todos los actores sociales y sus representantes, fue un congreso masivo, que, bueno, las discusiones duraban 16, 18 horas, la gente se iba a dormir y volvía al congreso y seguía trabajando intensamente, participativo, sino que se articule a un proceso de cambio, como lo llamamos en Bolivia, un proceso bastante revolucionario, con muchos problemas, pero también con unos cambios sustantivos a mediano y largo plazo, como les decía. Y de ahí va a salir, de este congreso va a salir el anteproyecto de la ley Avelino Siñani y Lizardo Pérez, desde el nombre significativo, porque son dos pedagogos, uno indígena, blancoide, mestizo. En Bolivia todos somos mestizos, creo que blancoides no hay. Bueno, alguna sangre, como decimos, si no tenemos de Inga, tenemos de Mandinga. Entonces, tenemos esta ley, este anteproyecto de ley Avelino Siñani, que va a ser todavía arreglado y trabajado el anteproyecto durante 3 años más y aprobado en el Parlamento el año 2010. Hay un elemento fundamental aquí, que mientras se está transformando, se está buscando la transformación de la educación,
se está desarrollando la Asamblea Constituyente. En Bolivia no se hizo una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, sino que la llamamos una Asamblea Constituyente originaria, que quiere decir que va a hacer de nuevo, del primer artículo al último artículo, la Constitución. No se trataba, como en años anteriores, de reformas constitucionales. Esta es una Constitución originaria. Por lo tanto, todo lo que se trataba tenía que ser ampliamente discutido con los actores involucrados. El tema educativo, o sea, los artículos constitucionales en el tema educativo son muy interesantes y se debía articular con lo que estaba ocurriendo para la ley. Bueno, en ese sentido yo tengo una anécdota que se las voy a contar rápidamente. Estábamos en el Ministerio de Educación y nos llaman de la Asamblea Constituyente y nos dicen, bueno, tenemos un montón de papeles que han llegado a la Asamblea Constituyente de propuestas para la educación y no tenemos el tiempo para revisar. Por lo tanto, usted y su equipo, por favor, revisen y hagan un resumen de todo lo que pide los distintos sectores de la sociedad que por algo no habían estado en el Congreso o sintieron que debían decir qué es lo que querían. Bueno, cuando estaba yo ahí en el trabajo, me llaman y me dice, ha llegado lo de la Asamblea Constituyente. Pues era una camioneta que había llegado desde Sucre a La Paz con cajas de papeles. Y digo, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, trabajamos durante una semana, un equipo de 6 personas revisando lo que las comunidades indígenas de más lejos, donde se llega a pie solamente, que no hay camino, etcétera, habían hecho llegar. Esto nos demostró la importancia que le daba la sociedad boliviana a la educación. O sea, había una hojita, 3 hojitas, selladas por los maicus de tal comunidad, que decía, algunas simplemente queremos que nuestros hijos estudien mañana y tarde, porque si solo van mañana en la tarde se emborrachan. Desde eso hasta documentos de qué es la educación intercultural para tal pueblo, por qué quieren autonomía para sus currículos, etc. Entonces fue un aprendizaje maravilloso que nos permitió hacer un resumen y mandar a la Asamblea Constituyente. Lamentablemente nunca se ha publicado ese documento, que era de una riqueza muy grande, porque la sociedad misma estaba diciéndole a la Asamblea Constituyente y al Estado boliviano qué es lo que quería para la educación. No sé si la ley Avelino Siñani recogió todo, sin duda no lo habrá hecho, porque era muy difícil mirar todas las realidades y todas las propuestas y había que compaginar con los recursos y todo esto. Pero creo que sí los principios fundamentales. Y ahora sobre eso voy a hablar. ¿Qué es la ley Avelino Siñani? ¿Qué es lo que quería hacer para la educación boliviana? Y vuelvo a lamentar que voy a tener que hacerlo muy resumido, pero este camino está recién iniciando y en el consulado yo personalmente tengo todo el interés de seguir compartiendo con ustedes, hacerles llegar documentación, etc. Bueno, un primer aspecto es que la educación, la nueva ley de educación debía tener como un principio básico la visión comunitaria de la sociedad. Es decir, nuestra Constitución en uno de sus párrafos habla de que la tradición colectivista de la sociedad boliviana debía ser reflejada en las estructuras estatales. Y eso, por ejemplo, se refleja en el sistema político, porque nosotros tenemos 3 tipos de democracia: la democracia formal, la democracia participativa y la democracia directa. Y creo que la que más refleja nuestras características es la democracia directa. Ahora ustedes dirán, el día de hoy, ¿cuál es la que se practica más? Las 3, en verdad las 3, porque la democracia directa es la asambleísta que constantemente se practica en la sociedad boliviana. Aunque la que sale más afuera, al exterior, es la democracia representativa, las elecciones, etc. Pero la democracia participativa tiene derechos constitucionales, es decir, cosas que se deciden a nivel local, etc., bajo determinadas normas, con una asamblea con asistencia suficiente, pueden tener carácter vinculante en nuestra sociedad. Entonces, el carácter colectivo de la sociedad boliviana tenía que ser reconocido por la educación. Y el currículo y
todas las cuestiones de las prácticas pedagógicas, etcétera, deberían reconocer la necesidad de fomentar, profundizar el carácter colectivista comunitario se usa, ¿no? Lo que, por ejemplo, generó mucho debate a nivel urbano, porque decían, está bien, las comunidades indígenas tienen un concepto colectivista, en el mundo urbano el individualismo es muy fuerte. Se debatió mucho esto porque decían, no importa, aunque los lazos de la solidaridad social, y por eso me ha parecido tan interesante su exposición, ¿no? Porque estos lazos de la ética, que vienen desde la ética, desde la tradición del ser humano, desde el humanismo, que son los valores sociales que deberían ser introducidos desde la educación, colectivos, no necesariamente comunistas, como había sectores urbanos que decían, no, ahora quieren hacer educación comunista y qué tal, ¿no? Pero ha sido muy debatido y sigue siendo debatido por los maestros, etcétera, cómo implementar, a través de qué mecanismos, de qué pedagogías, de qué instrumentos pedagógicos, implementar la importancia de fortalecer en nuestra sociedad el sentido de lo colectivo. Tengo unos 5 minutitos. Sí, todavía. El segundo elemento es la importancia de lo intra y lo intercultural. ¿Por qué intercultural? Creo que no daría mucha vuelta, porque además es un concepto que nos viene, en gran medida nos viene del Banco Mundial. Es que es el Banco Mundial el que le ha dado su contenido, pero lo intercultural puede todavía seguir siendo muy debatido. En Bolivia se entendía más lo intercultural como el diálogo entre las sociedades o los pueblos, las naciones indígenas y el mundo occidental. Así normalmente se lo entiende, es decir, cómo la educación va a reflejar la importancia de la recuperación de los saberes propios, ¿no? De las visiones del mundo, los conceptos sociales propios de los pueblos indígenas con lo que tenemos de sociedad occidental, de la influencia del occidente, del propio desarrollo del mestizaje, de la colonización, etc. Cómo esto va a producirse a través de una relación intercultural entre, además, visiones que se tienen que ver de manera igualitaria, no una superior a otra. La educación boliviana siempre había tendido a la occidentalización de los pueblos indígenas, a la castellanización de sus lenguas, etc. Y ahora, bueno, hubo experiencias muy interesantes que plantearon lo contrario, pero no lograron ser estatales, sino específicas. Muy bien, junto al concepto de interculturalidad está la intraculturalidad, que quiere decir que tenemos 36 pueblos indígenas, y los pueblos indígenas de las tierras bajas son muy diferentes a los de las tierras altas. Por lo tanto, por ejemplo, hay actividades que hacen que indígenas de tierras bajas vayan a convivir con indígenas de tierras altas y también hagan una labor que se llama de intraculturalidad, conocimiento mutuo entre los pueblos indígenas, naciones, también ahí está incluido todo el mundo afroboliviano que ha adquirido una fuerza y una identidad enorme en Bolivia. Un tercer elemento que quizá es el más discutido es la descolonización, que es otro clave para marcar nuestra nueva educación. Es una educación descolonizadora, que puede ser contradictorio a lo intercultural, porque con lo intercultural queremos aceptar que debemos dialogar con el mundo, con las otras culturas, que no podemos cerrarnos en nuestra propia cultura, sino abrirnos a lo demás, pero en condiciones de no colonizados y de no acercamiento, ¿no es cierto?, de imposición de visiones y de culturas de manera autoritaria, dominante, sino como un intercambio cultural positivo. La educación bilingüe, que ahora se ha convertido en educación trilingüe, porque todo el mundo dice que necesitamos también saber una lengua extranjera, pero el sentido de lo bilingüe era el respeto por la lengua materna, que se está practicando de manera muy importante. El desarrollo, incluso el rescate de lenguas que se estaban perdiendo, ha tenido estos años mucho impulso, y la lengua materna indígena ya no solamente se la está enseñando en el mundo rural,
sino que en el urbano, si la lengua materna es el castellano, estamos obligados a aprender una lengua indígena. Todos los funcionarios públicos también. El bilingüismo se está fortaleciendo mucho en Bolivia y de acuerdo a cada región, la lengua indígena dominante de la región. Finalmente, la educación productiva, que es recogiendo la experiencia de Huarizata, que es una experiencia de una educación indigenal en los años 30 del siglo XX, de que la escuela tenía que ser también un factor productivo para la sociedad. Esto significa que ahora el bachillerato es un bachillerato técnico-humanístico, pero que a lo largo de la enseñanza se va generando algunos saberes o rescatando saberes propios locales para aportar, digamos, a la sociedad. Yo acabo de estar de vacaciones en Bolivia y he estado en la zona selvática, estoy picada por todo lado, de La Paz, porque La Paz tiene Andes, pero tiene también, bueno, una gran selva en frontera con el Brasil y con el departamento del Beni. Y ahí, por ejemplo, la TCO, que es el territorio comunitario de origen que existe ahora en Bolivia, la entrega de territorios a pueblos indígenas de un pueblo que se llama Tacana, está haciendo su educación con absoluta autonomía. Es decir, se le ha dado autonomía en el currículo. Y por ejemplo, ellos están formando guías turísticos, porque este es un lugar bellísimo, etcétera, ya desde los 12, 13 años, y están enseñando, rescatando la lengua tacana, etcétera. Muy bien, dos cositas más. Bueno, la formación docente ha sido fundamental. La formación docente. Se ha creado el Profocom, que ha hecho mucho trabajo para que los docentes se adecúen a estas nuevos desafíos y propuestas de la educación. Hemos tenido también procesos de alfabetización riquísimo, teníamos que encarar este tema, se ha logrado con apoyo de Cuba y Venezuela primero y después España para la post-alfabetización, que Bolivia sea declarada libre de analfabetismo. Mucho trabajo en el tema currículo, tanto para primaria como para secundaria, muy participativo, muy amplio, y insisto con la experiencia que les daba ahora que estuve en la selva, que hay también las autonomías indígenas pueden hacer sus propios currículos y solamente agarrar lo básico de lo general y desarrollar, y lo están haciendo, porque tenemos 11 autonomías indígenas en Bolivia. El gran aumento de los ingresos en el sistema educativo, ya no voy a leer, están aquí todas las cifras, pero bueno, podrán ver por, digamos, la curva, ¿cierto?, cómo ha ido incrementando. El día de hoy es el 18% de los gastos del Estado. El aumento salarial, cada año se ha subido entre 7 y 15%. A los maestros se han aumentado 4.000 ítems por año, es decir, se le ha dado mucha importancia a la educación. No quiero terminar diciendo que no todo está hecho. Yo me considero una persona crítica y autocrítica, porque creo que sin la crítica no se puede avanzar. Y uno de los problemas más fuertes que vivimos en Bolivia para realmente hacer una nueva educación es una voluntad, digamos, de la sociedad de ponerse de acuerdo, ¿no? de tener un imaginario un poco más común, más compartido, de qué es lo que queremos con la educación, porque hay mucho debate que atrasan algunas cosas, como este concepto de lo comunitario, que se lo ve como autoritario, comunista, etc. Y ojalá sigamos trabajando para no hacer una educación única, ni sin posibilidad de contrastar siempre, pero sí que responda al conjunto de la sociedad. Y mil disculpas por alargarme tanto. Muchísimas gracias. Directamente desde la dirección de la Corporación de Educación de la Municipalidad de Valparaíso, encabezado por Silvana Sáez, en donde convoca directamente al Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile y saberes docentes para participar en este proyecto que apunta principalmente a desarrollar una propuesta de evaluación que fuera contextualizada, democrática, participativa y articulada,
y en donde nosotros también como Alto Alcimse hemos estado participando desde el inicio. El diagnóstico que se hace de la situación escolar cuando llega esta nueva administración se basa principalmente en que existe un ausentismo crónico al interior de muchas de las escuelas. Por otro lado está instalada la lógica del fracaso escolar entre el estudiantado. Por tanto, la administración decide desarrollar algunos proyectos que logren revertir esta situación. Y se comienza precisamente por el área de evaluación. Se decide trabajar con 5 escuelas en un primer momento, ya que durante el segundo semestre del 2017 y durante todo el año recién pasado. La Escuela España, la Escuela Reino de Suecia, la Escuela Ernesto Quirós, que es donde en el fondo se hace el primer diagnóstico, el Liceo Técnico del Paraíso y el Liceo Pedro Mora. Que en esos 5 establecimientos se comienza a trabajar. Se crea la figura del líder pedagógico, que se refiere principalmente al equipo de trabajadores de la educación, profesionales de la educación, que se van a encargar en cada una de las escuelas de poder llevar el proyecto a cabo. Y estos líderes pedagógicos se le destina una cantidad importante de horas, son 10 horas a cada trabajador, que son destinadas al proyecto de éxito escolar, que es como se denomina esta propuesta que se está desarrollando en Valparaíso. Y se empieza a discutir no desde arriba, sino que se empieza a discutir desde la base docente de los distintos establecimientos, en este caso los líderes pedagógicos, con algunos equipos directivos respecto de cuáles podrían ser los elementos fundamentales y cómo se podría empezar a desarrollar esta propuesta. Como les decía, el objetivo era desarrollar una evaluación que fuera contextualizada, democrática, participativa, pero no un objetivo que se establece desde la corporación o desde nosotros como Alto Alcimse, sino que se empieza a discutir durante el año 2017 y en función del consenso al que se llega es precisamente que se plantea este objetivo a desarrollar. Una evaluación contextualizada. ¿Por qué? Porque en el fondo se plantea que toda evaluación estandarizada que viniera ¿cierto? Desde arriba y desde afuera no lograba tener sentido en estos establecimientos. Por tanto, era necesario tener en consideración al momento de elaborar los procesos de evaluación la opinión de los expertos, en este caso que vendrían siendo las y los docentes de cada una de las escuelas. Se comienzan a elaborar criterios propios de cada una de las escuelas. Aquí no fue el grupo experto de la Universidad de Chile ni Alto Alcimse a establecer los criterios que ellos tenían que desarrollar, sino que fueron directamente los docentes acompañados efectivamente por el equipo de la academia, pero lo importante es que ha sido un trabajo desarrollado desde los docentes. Se crearon criterios, se crearon escenarios, los criterios fueron calibrados, no que un docente haya creado sus propios criterios y empezó a aplicarlos, sino que fueron calibrados con el resto de los equipos de trabajo y a la vez se empezaron a desarrollar distintas instancias que permitieran un mayor escalamiento y tuvieran una perspectiva sistémica. Porque no se sacaba nada con desarrollar un proyecto a nivel solo de escuelas si no tenía una articulación con el resto de los actores educativos de la comuna. Producto de esto se instalan algunas instancias en donde por una parte discutían los líderes pedagógicos las distintas situaciones que estaban ocurriendo en el interior de la escuela, tratando de visualizar de qué manera podían ir dando solución a ciertos inconvenientes. También se conjugan con los coordinadores pedagógicos de la comuna y los equipos directivos, y hay instancias que son las plenarias en donde todos los actores que estamos participando en el proyecto hemos discutido, se les ha presentado los avances y de esa manera seguimos trabajando. En este momento estamos en un proceso de evaluación con la intención de generar un escalamiento para el presente año, con la intención de dar más autonomía a estas 5 escuelas e ir incrementando en un número similar de establecimientos educacionales que permitan de una u otra forma disputar el sentido de la educación, disputar el sentido de la evaluación que se está desarrollando, sacando la estandarización y de esa manera, ¿cierto?, ir avanzando en la construcción de una educación transformadora y democrática. A continuación, Belén va
explicar el detalle pedagógico. Hola, buenos días, creo. Buenos días. Mi nombre, me presento nuevamente, soy Belén Villena Vadillo y encuentro súper importante decir el apellido de la madre, así que mamá. Yo vengo de Valparaíso, antes de contextualizar todo lo que tengo que decir, y claramente exageré con la llegada hacia acá, así que me puse a recorrer, porque claro, es un museo, y mientras estaba visitando algunas partes, evidencié una frase que me pareció súper importante como introducción a lo que voy a comentar ahora, y dice lo siguiente: los sistemas evaluativos son parte constitutiva de la educación formal en todos sus niveles. Cabría preguntarse si el uso de los resultados de las evaluaciones contribuye a la justicia, la inclusión y la equidad del sistema. Y a partir de esto me realizo la siguiente pregunta, y yo creo que muchos de ustedes también la hacen. ¿Es así como efectivamente se realizan las evaluaciones acá, al menos acá en Chile? ¿Las evaluaciones estandarizadas realmente aportan de manera retroalimentativa a los muchachos y muchachas? En este mismo caso, el CIMSE, por decir algo, nadie aquí por cierto, apoya en verdad lo que trata de, repito nuevamente, el CIMSE en este caso también apoya al desarrollo integral de los y las estudiantes, considerando también las características de cada uno. Entonces, a partir de esto también se fue implicando todo lo que se realizó en la comuna de Valparaíso a través del proyecto de éxito escolar. En la escuela, en España, donde trabajo yo, nos reunimos en conjunto con la líder pedagógica, éramos dos, y trabajamos en conjunto con los profesores de primero y segundo básico, utilizando también los criterios que comentaba también Jorge aquí, para desarrollar los diferentes escenarios y poder contemplar el avance y el progreso de los chicos y de las chicas sin que se sintieran nerviosos ante la evaluación estandarizada que corresponde a cada uno de los años, que siempre se realiza. Además de trabajar en conjunto con las profesoras, se realizó también trabajo con los apoderados también, quienes sí aceptaron que existiera una modificación en el paradigma evaluativo, y asimismo también muchos de los profesores. Dentro de las características, no, nada que ver, repito, dentro de lo que se pudo evidenciar con los muchachos y las muchachas, se observó también un cambio en ellos al realizar actividades que no implicaran la evaluación en sí, sino más bien una actividad que evidenciara el proceso de su aprendizaje, que era más o menos lo que se planteaba en este proyecto. Entonces, volviendo a lo otro que dije del nerviosismo, al no decirle a los muchachos y muchachas que efectivamente esto es una evaluación, no tenían por qué ponerse nerviosos, estar estresados, oh Dios mío, el 1, el 7, no. Era un proceso de evaluación donde cada uno de los chiquillos podría expresar lo que sabían, podrían también entender, comprender, adquirir conocimientos a través de diferentes mecanismos, y se volvió un poco más significativos. En mi caso yo realicé esta evaluación en primero básico y en el área del lenguaje. Hicimos una actividad fabulosa, los mismos chicos también tuvieron que trabajar con la producción de textos. ¿Por qué? De producción de textos a través de pictogramas, por ejemplo, trabajando con diferentes habilidades transversales en congruencia con el currículum nacional. Y entre estas habilidades transversales se encontraba la interacción comunicativa, producción de textos oral y escrito, en este caso oral porque era de primero básico, y también la comprensión reflexiva y crítica, que son habilidades fundamentales también para el desarrollo de la persona en general. Entonces se comenzaron a evidenciar diferentes aspectos de los chiquillos, niveles de desempeño, y a partir de esto, con diferentes rúbricas, contemplando también los criterios que se trabajaban por cada habilidad, fuimos trabajando aquellas habilidades más descendidas y potenciándolas para poder generar lo que se viene a continuación. Y yo creo que con eso estoy. Muchas gracias por su atención. Solo informar que hoy día vamos a estar en uno de los talleres
martes, miércoles y jueves. El curso se llama Principio y herramientas para un nuevo sistema de evaluación de experiencia del paraíso, y ahí en las tres instancias se va a explicar cómo se hizo, pero también se va a aplicar la metodología que se estaba trabajando en la comunidad del paraíso. Por tanto, están todos y todas invitados. Muchas gracias, Belén y Jorge. Bien, ahora nos corresponde a los dueños de casa. El Colegio de Profesores, dentro de su programa de gobierno, digamos, está el proyecto de colaboración para escuelas públicas con sello experimental. El proyecto de red de escuelas con sello experimental es una iniciativa impulsada por el Colegio de Profesores en convenio con la Universidad de Chile y con la colaboración de UNESCO Santiago. Cuya implementación comenzó en 2017, me confundí acá. En el año 2017 comenzó con las conversaciones en las distintas escuelas, eligiendo las escuelas y proponiendo en el fondo a los distintos establecimientos, y quienes aceptaron nuestra propuesta. Se empezó a trabajar ahí en el año 2018 con los profesores. Participan en esta iniciativa 3 establecimientos, en un comienzo fueron 4, ahora quedaron 3, Liceo Confederación Suiza y Escuela Cervantes Básica. Estos 2 establecimientos son de la Comuna de Santiago, y el Liceo A5 de Macul. Dicha iniciativa busca desarrollar una red de escuelas públicas al servicio de las necesidades educativas de las comunidades, basada en principios educativos que promuevan el interés de las mayorías y minorías excluidas y vulnerables. De manera que se trata de un proyecto que apuesta por una nueva educación pública y cuestiona, por tanto, la estandarización. Y la idea de calidad basada en aprendizajes cognitivos académicos, disociado de la formación multidimensional de las personas. En tal sentido, el proyecto se orienta hacia lógicas de formación integral, contextualizada, humanizadora y crítica. En esta oportunidad nos va a explicar el proyecto. En este proyecto trabajó el profesor Miguel Caro y el profesor Marcelo Castillo. En esta oportunidad va a exponer el proyecto Miguel Caro con el testimonio de 2 profesores del Liceo A5, que son Carúa Tíez, profesora de Historia y Ciencias Sociales, docente del Liceo A5, y Francisco Venegas, profesor general básico con mención en matemáticas. Entonces dejamos a Miguel, ¿vas a de allá o de acá? ¿De acá? Bien. A Miguel a exponer este proyecto. Un aplauso para ellos, por favor. Bien, buenos días. Chao. Buenos días. Y primero agradecer su presencia acá, a todos y a todos. Cuando entré en la mañana y vi que había bastante gente, la verdad es que me sorprendí un poco, y alguien por ahí me decía, lo que pasa es que el tema de las experiencias es algo que convoca. Y pareciera ser que sí, porque estamos faltos, no sé si de experiencias, pero sí de mirarnos entre las distintas experiencias. Como encontrarnos, reconocernos en aquello que estamos haciendo, y desde la maquinaria cotidiana, a veces muy individualizada, nos cuesta generar ese espacio de encuentro, donde uno va descubriendo que, oye, sí, en realidad lo que están haciendo allá se parece en tales y cuales aspectos lo que estamos haciendo acá, y no estamos tan solos, no estamos tan locos, es posible desarrollar experiencias de transformación. No digo de innovación, digo de transformación. A propósito del lenguaje del Banco Mundial, del que se hablaba hace un rato.
ese contexto vamos a presentar en conjunto, yo voy a entregar algunos elementos de lo que es este proyecto y me acompañan los profesores, la profesora y el profesor que se indicó hace un minuto sobre las características. Entonces, no sé si... Bueno, la primera cuestión que nos interesa plantear es que el propósito es crear una red. Vale decir, pasar de las experiencias individuales a construir una forma de agrupamiento entre establecimientos que se reconozcan en perspectivas similares. Eso para nosotros es muy importante. Por ahora estamos partiendo en la región metropolitana desde un concepto de escuela que se plantee de manera efectiva en una perspectiva democrática, inclusiva, que estos conceptos que se dicen a veces que en la realidad comiencen a operar y que comiencen a generar diálogo entre los establecimientos. La segunda cosa que a nosotros nos interesa rescatar es que este es un proyecto que desarrolla el Colegio de Profesores en alianza con otras instituciones, pero que el Colegio de Profesores asume como una responsabilidad histórica, en el sentido de, junto con batallar todos los días, cotidianamente, por las legítimas demandas y derechos salariales, condiciones de trabajo, etc., y por lo que seguramente va a haber que seguir peleando durante mucho tiempo, y es una pelea legítima, justa, en paralelo, no después, sino que en paralelo dar una pelea por la disputa del proyecto educativo. Podemos, las y los profesores, hablar de educación y hablarle con más propiedad de educación al Estado y a la sociedad. Y esa es una responsabilidad, ahí lo que nosotros planteamos en el fondo tiene que ver con recuperar un rol histórico. Esto no es un invento nuestro. Nosotros estamos retomando una tradición de las organizaciones gremiales del profesorado en Chile, que desde principios del siglo XX generaron propuestas que son muy valiosas, muy significativas y que de alguna manera se han ido perdiendo. A propósito de que estamos en el Museo de la Educación, ¿cierto? Se han ido perdiendo y que espacios como este y la propia actividad del gremio debiera fortalecer en su recuperación. Situamos la idea de experimentación e incluso hablamos de sello para tratar de ocupar una palabra que use el sistema educativo y que no provoque tanto ruido, porque así nos hemos tenido que mover. El sello, entonces las escuelas tienen sello y nosotros aprovechamos la idea de desarrollar un sello experimental que, para decirlo rápido, no es otra cosa que darse permiso en un espacio de la escuela, en un espacio-tiempo de la escuela, con un grupo docente a atreverse al ensayo-error. Vale decir, atreverse a buscar, a indagar, a equivocarse, antes de replicar a todo el establecimiento, antes de generalizar una política. Bueno, está la Universidad de Chile, está la colaboración de UNESCO en este proyecto, y las instituciones, los establecimientos que participan ya se mencionaron: Liceo Confederación Suiza y Escuela Cervantes Básica de Santiago, Liceo A5 de Macul, todos establecimientos públicos o de dependencia pública, con población estudiantil no vulnerable, sino que vulnerada por la sociedad adulta, por las políticas muchas veces del Estado, por el modelo de sociedad que tenemos, que muchas veces no reciben en otros establecimientos y que llegan allí, que poco se preocupan de lo que pasa, a menos que venga amarrado con subvención preferencial. Ahí como que empiezan a preocuparse ciertos establecimientos por tener niños vulnerables o prioritarios. Se trata de escuelas que tienen una población estudiantil migrante importante y tienen una serie de características de complejidad, pero al mismo tiempo tienen la convicción, sus equipos directivos y un grupo importante de docentes, de avanzar en una perspectiva de transformación. Y la última idea en esta parte es que el supuesto
es que la política curricular en Chile, por lo menos en estos casi 30 años, la política curricular en Chile es un pilar del modelo educativo neoliberal. No es algo inocuo, no es algo que tenga una importancia menor, sino que en el debate sobre el tipo de modelo educativo que tenemos, que es un modelo de mercado, el currículo y los instrumentos curriculares son un pilar esencial. Entonces lo que estamos disputando acá no tiene que ver solo con, las ideas de privatización o las ideas de lucro o las ideas de gerenciamiento de las escuelas, que también son peleas que hay que dar, sino que estamos intentando poner en disputa el contenido y el sentido de la educación. Y el currículum es un instrumento, lo dice ahí ampliamente la literatura, es un instrumento, es un dispositivo que de alguna manera establece ni más ni menos, antes de los objetivos, los contenidos y un montón de cosas más de las que uno habla cuando habla de currículum, antes de eso lo que establece es el tipo de sujeto que se quiere construir. El tipo de sujeto y el tipo de sociedad al que se quiere contribuir a formar. Porque la pregunta que se hace, y esto lo vamos a ver también en el curso, aprovecho de pasar el aviso, digamos, que vamos a tener el curso de currículum y aprendizaje a partir de hoy a las 12, antes de definir los contenidos, los objetivos, o indicadores, ese tipo de cosas, quienes construyen el currículum, que normalmente la élite de este país, lo que define es qué sociedad se quiere construir, qué tipo de sujeto se quiere formar. Entonces, lo que estamos poniendo en disputa es ni más ni menos que eso. Entonces, echamos a andar, para decirlo muy rápido esta parte, talleres de reflexión docente, voluntarios y voluntarias. No se obligó a nadie a participar, sino que quienes se interesaron. En un establecimiento tenemos 12, 14 profes, en otros son 25 y así. Les planteamos un diagnóstico que tiene que ver con esta problemática de la política curricular como pilar del modelo. Lo voy a decir muy rápido. Parte de las cosas que decimos sobre la política curricular tienen que ver con que nuestros instrumentos curriculares se caracterizan por una alta fragmentación entre y al interior de las asignaturas. No hay ningún punto de integración, cada uno anda por su lado, y además al interior de las asignaturas hay un universo casi infinito de cosas que hay que, movilizar, pero que carecen de las conexiones necesarias en su interior. Hemos criticado que las políticas curriculares incurren en un altísimo nivel de desequilibrio entre áreas de formación. Esto es, los objetivos de aprendizaje son cognitivo-académicos y los otros elementos que tienen que ver con los valores, la dimensión social, la dimensión identitaria, lúdica, emocional, etc., están en otros lugares, en otro tipo de objetivos, en otro tipo de indicadores que nunca se cruzan, y finalmente lo que evalúan son los objetivos cognitivos académicos, y por lo tanto lo otro es como un adorno de la política curricular para el checklist, para decir que nosotros estamos cumpliendo como país con una formación multidimensional cuando en realidad no la estamos integrando. Está disociada. Desequilibrio, disociación. El tema del desequilibrio, yo siempre pongo el ejemplo, primer ciclo básico, el ramo de el ramo de lenguaje tiene, ¿cuántas horas primer ciclo básico? 8, ¿cierto? 8 horas. Bueno, el ramo de orientación, primer ciclo básico tiene 0,5 horas. Entonces, y después nos quejamos de la violencia, de la convivencia y todo ese tipo de fenómenos. Entonces hay un problema de desequilibrio y hay un problema de disociación. Banco Mundial, triada, la famosa triada que la metieron como ideología y que hay que cuestionar profundamente. ¿Qué sería el aprendizaje? Contenidos, habilidades y actitudes. Bueno, la literatura especializada dice que eso no es aprendizaje. Eso es un reduccionismo instrumental que posicionó el Banco Mundial y que no hemos logrado salir de esas coordenadas. Saturación contenidista, objetivos y conocimientos que superan las semanas de clase. Esto lo hemos mostrado en otras ocasiones. 30, 40, 50, 60 objetivos para 38 semanas de clase.
100, 200, 300, 500 y 600 indicadores de evaluación para las mismas 38 semanas de clase. Eso es una brutalidad, es una aberración. Reitero permanentemente lo mismo, ¿cierto? Desconexión con el contexto. Esto no es un currículum para la vida, no es una enseñanza para la vida, eso es declarativo. En la práctica es una enseñanza para pasar materia y transmitir esos objetivos cognitivos académicos. Bueno, disciplinarismo, las disciplinas académicas serían como la única fuente de conocimiento y todo tipo de sesgos de clase, de género, etnia, territorio, en fin, centralismo entre ellos y desconexión con lo más importante de la educación, desconexión con las transversalidades. Si ustedes me preguntaran a mí, un modesto docente que se dedica a reflexionar, a investigar sobre estas cosas, ¿qué es lo más importante de educación? Bueno, formar para las transversalidades educativas. ¿Cuáles? Convivencia, la felicidad, la inclusión, el desarrollo emocional, la ciudadanía crítica, el pensamiento crítico, etc. Esas cosas que se declaran en la parte inicial de los documentos curriculares y que después niegan los objetivos de aprendizaje, justamente eso debería ser lo central. Entonces, ¿qué hicimos? Y aquí cierro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque este es un proyecto que está recién comenzando. 2018 es el primer año de implementación. Y en educación los procesos son bastante lentos, por todas las razones que nosotros conocemos. ¿Cuál es el truco para que después no nos digan ustedes están haciendo algo que no permite la ley? Bueno, encontramos una ventanita, y eso es parte del proceso que estamos haciendo, que es iniciar una discusión sobre transversalidad educativa con las escuelas y dar vuelta a la lógica curricular. Comillas, no cambiar nada, comillas, sino que dar vuelta a la lógica. Esto es poner la transversalidad como base del proceso educativo y poner a los objetivos de aprendizaje atributar a las transversalidades. Y no al revés como está hoy día, donde los OAT, que son muy cuestionables como lógica de transversalidad, aquí las transversalidades las comienzan a construir las comunidades, no son los que están en los OAT. Entonces, hoy día los OAT están por ahí arriba, disociados, como decíamos hace un momento, y finalmente el núcleo duro está en la base y nos convierten en máquinas productoras de objetivos de aprendizaje. Lo damos vuelta, ponemos en el centro de la transversalidad y comenzamos a trabajar, subordinamos los objetivos de aprendizaje hacia las transversalidades y levantamos una estrategia que tiene que ver con los fenómenos y problemas socialmente relevantes, que son estrategias de contextualización curricular, orientada al desarrollo del pensamiento crítico, etc. No avanzo más, solo pongo ejemplos ahí no los voy a leer, ¿no es cierto? Ejemplos de transversalidades, varios de ellos se han ido levantando con las escuelas, otros los vamos sugiriendo nosotros, no sé, una mirada ética a la vida, a propósito de la ética secular, construcción de una visión de mundo, una transversalidad fundamental. Si uno le pregunta a un estudiante después que sale de la enseñanza básica o media, ¿cuál es tu visión de mundo? Parece que los OA no le tributaron mucho a eso. En fin, construcción de las identidades, esas transversalidades. Entonces estamos dando vuelta, porque esto no es un problema de nuevas metodologías de enseñanza. Y el supuesto de esto es que las y los profesores no podemos seguir siendo profesionales solo, comillas, de la enseñanza, como ejecutores de algo dado. Tenemos que ser profesionales del currículum, no solo profesionales de la enseñanza. Vale decir, constructores de sentido colectivo con las comunidades. Y un ejemplo de problema socialmente relevante ahí, la crisis que tuvimos en el Quintero Puchuncaví. En fin, me quedo hasta ahí, justamente para que la profesora y el profesor puedan comentar, hacer también un par de comentarios sobre la experiencia que se estaba viviendo en el caso del Liceo A5. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Si son profesores del Liceo 5, usted está inserto en medio de tres poblaciones, la Gerencia Libre, Lorinilla y Ñamé, presente en sus comunas, también cierto Macul y Ñamé, en población Santa Julia, de poblaciones con sus propias características. Nuestros sostenedores es la UNCE desde el año 2006. Esto significa nuevos aires para este liceo, que era un liceo público.
municipal. Tenemos 500 estudiantes, 90% de índice de vulnerabilidad, 150 estudiantes que participan del programa PIE. Estudiantes sordos, tenemos hace algunos años también integrados estudiantes sordos. Estábamos recién conversando con la colega sobre nuestras fortalezas. Nos cuesta mirarnos, nos cuesta entender que somos una escuela que ha ido avanzando, que tenemos ganas, y creo que nuestra mayor fortaleza, creemos que nuestra mayor fortaleza son este grupo de docentes que quiere transformar la escuela y transformar la educación. Hemos hecho un montón de intentos desde, yo llegué el año 2011 a ese liceo, y yo recuerdo que comenzamos a hacer intentos de cambiar algunas cosas. Nuestros primeros intentos tuvieron que ver con convivencia, con intentar mejorar la relación humana entre esta comunidad, siempre sin financiamiento, sin expertos, éramos un montón de profesores solamente con ganas. Hemos ido avanzando en este proceso hasta que descubrimos que el conflicto está en lo curricular. Y ahí nos dimos de un par de cabezazos hace un año atrás, intentando ser sinceros con la cantidad de objetivos que nosotros alcanzamos a profesar en un año. El profesor profesando objetivos. Y nos dimos cuenta que en algunas asignaturas ni siquiera es la mitad. 2 unidades en matemáticas de 4, por ejemplo. Intentamos hacer un experimento que es hacer consciente este proceso de cantidad de objetivos y le llamamos poda. Hicimos podar el currículum nacional. Un grupúsculo de profesores siempre intentando hacer la poda. Y teníamos entusiasmo y convicción. Por supuesto, aparece la verdad por encima de todo este sistema imperante y nos dice que estamos trabajando de manera ilegal. No se puede podar el currículum educacional. Nos dimos otra vuelta y dijimos, vamos a hacer entonces un currículum que no va a ser podado, sino que va a ser recortado, le llamamos una poda con brote, ¿cierto? Vamos a recortar para que de ahí puedan hacer algo. Y estuvimos un año intentando primero entenderlos. Somos profesores de aula, no había ningún magíster, no había ningún curriculista hasta ahí, solo intentando. Hasta que aparece este proyecto, ¿cierto? Y dijimos, por fin llega un curriculista que nos pueda hacer ciertas aclaraciones. Y en eso estamos hoy día. Estamos con las ganas, somos 13 profesores participando, hay una UTP también participando en el proyecto, dos participando en el proyecto, profesores representando todas las asignaturas, un proceso totalmente voluntario, no hay pago de por medio en esta hora, simplemente hay tiempo para entregar. Eso, Karina. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Me gustaría partir, espero ser breve, me gustaría partir recordando lo que es nuestro proyecto educativo. Nuestro proyecto educativo se enmarca desde su definición como un proyecto educacional sociocrítico, desde la perspectiva transformadora, así de pretencioso, y así de pretencioso y lento ha sido nuestro andar. Desde arriba, y esto ha sido un diagnóstico hecho por distintos actores de la comunidad y también por gente externa como la Agencia de la Calidad, desde arriba ha costado bajar este proyecto. Si bien nace desde algunas voces de la comunidad educativa, no ha permeado completamente a la comunidad en todo su estamento. Hablamos de la comunidad que rodea, la familia, el estudiantado, los docentes, el directivo, el equipo de gestión, etc. Y esa ha sido durante este largo caminar desde que la UNCE toma como sostenedora el liceo, poder materializar este eslogan que parece tan bonito, tan esperanzador, tan transformador. Nosotros estamos en un contexto sumamente complejo
complejo para poder trabajar y bajar este proyecto con un índice, como mencionaba el colega, de un 90% de vulnerabilidad. Tenemos un 15% de estudiantes migrantes, un cuarto de nuestro estudiantado pertenece al programa de integración escolar, con necesidad educativa permanente y transitoria. El porcentaje de estudiantes sordos se me escapa, pero también plantea desafíos sumamente importantes. Entonces nos hacemos cargo de una diversidad cultural muy grande. El índice de estudiantes provenientes de familias de pueblo originario también se me escapa en este momento, creo que bordea también el 12%. ¿Ya? Entonces, claro, nuestro problema, nuestro dilema desde hace muchos años ha sido enlazar esta figura de este colegio, este liceo particular subvencionado, que tiene una pata en lo público, con el proyecto sociocrítico que nos hemos planteado y que hemos asido algunos profesores. Y claro, nuestro yugo siempre es la subvención escolar. Estamos siempre ahí mendigando los recursos. Estamos con el péndulo de la red estandarizada, de la aplicación del CIMSE. Nosotros estamos con los números rojos, siempre con índice insuficiente. Estamos amenazados de cierre en un año más, con esta gracia que se publicó recién de un año más. Eran 4 años para esperar que subiésemos nuestros índices de resultados CIMSE. Ahora tenemos 5 años, o sea, en 2021 estaríamos, si no subimos los estándares, estaríamos cerrando nuestras puertas como liceo. Y la gran pregunta era precisamente cómo nosotros bajamos este anhelo transformador de cambio, de tomar nuestra diversidad, trabajar con ella y educar, enlazarnos en este proceso educativo. Así que nuestra perspectiva respecto al trabajo que se está desarrollando desde el Colegio de Profesores es súper esperanzadora. Por fin llega la mano de un curriculista, como mencionaba Francisco, y vamos dándole forma a esto que venimos trabajando hace un tiempo. Nos constituimos como un espacio de reflexión pedagógica que hace eco de esta demanda del profesorado en general de bajar al aula este proyecto sociocrítico. Las reflexiones y definiciones como transversalidad y aprendizaje nos guían en este minuto para aterrizar finalmente el proyecto al aula y lo materializamos en trabajo por departamentos y la definición, ojalá, de transversalidades futuras. Nuestro espacio educativo es un espacio de resistencia cultural frente a este sistema educativo neoliberal, que rescata obviamente la diferencia, trabaja con ella. Y hemos tenido, pese a todo, pese a estos números rojos CIMSE, bastantes logros. Mantenemos una proporción de trabajo docente de 40-60 desde hace muchos años. Y con perspectiva del futuro pretendemos aterrizar transversalidades que ya se han ido perfilando a través de la planificación por ciclo, trabajo en proyecto, evaluación de proceso y no necesariamente con pruebas. No trabajamos para entrenar y adiestrar el CIMSE. Tenemos nuestro propio calendario de efemérides. Un ejemplo es la celebración no de la fiesta de la externidad, sino de la fiesta latinoamericana. Nosotros tenemos estudiantes de 8 nacionalidades diferentes, por ejemplo. Y bueno, como resultados tangibles podemos contar que bajamos los índices de violencia en la escuela. Ojalá que no cuesta en un contexto de poblaciones que nos rodean, de narcotraficantes, de vulnerabilidad social, de vulneración a los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Hemos bajado también esas tasas, las hemos abordado a través de nuestras redes y se fortalece cada año más el proyecto de integración escolar. Así que eso como resultado, sí funciona. Sí funciona, pero tenemos nuestro yugo del Ministerio de Educación. Bien, damos entonces un fuerte aplauso a los panelistas.